Bienvenidos a este nuestro tercer foro que estamos llevando a cabo acá en la justicia electoral. Estamos en la sede central de la justicia electoral y estamos conectados a través de Facebook con todos ustedes. Me acompaña Luis Cabrera, que es nuestro intérprete de lengua de señas. Él está acá con nosotros y va a estar durante todo el foro enseñando cómo llega nuestro mensaje a aquellas personas que no nos pueden escuchar. Comienzo a decirles que estamos muy satisfechos, muy contentos por el número de personas que nos están siguiendo. Cuando habló Carlos María Lubetich sobre el desbloqueo de listas, tuvimos una participación en vivo de 2.011 personas y una visualización o reproducción de 20.546. En el segundo foro, donde estuvo hablando Fausto Bonnet-Streber sobre el voto electrónico, tuvimos una participación en vivo de 3.431 personas y una visualización o reproducción de 34.412 personas, porque nosotros mantenemos estas explicaciones, estos foros que estamos dando para que ustedes entren en las diferentes plataformas y puedan en distintos momentos entrar, escuchar, volver a ver, porque siempre hay que entrar varias veces para entender perfectamente cómo funciona el voto electrónico. Nosotros acá lo que estamos haciendo es poner en marcha la ley, la nueva ley que nos trae el desbloqueo de las listas, el voto electrónico, cómo se vota, y lo que hoy va a estar a cargo de Luis Salas, nuestro director de recursos electorales, que nos va a hablar del voto secuencial. Es decir, diseñamos acá en la justicia electoral con nuestros técnicos una nueva forma de sentarse los miembros de mesa en la mesa de votación y una nueva forma de que los electores lleguen hasta esa mesa de votación, de tal manera a votar rápido, a no tener largas colas y que todo sea un circuito donde funcione la transparencia, el secreto del voto y el escrutinio público y fiscalizado, que es lo que manda la Constitución Nacional. A continuación les quiero mostrar un acto que tuvimos con el ministro Julio Mazzoleni, donde autoridades de la justicia electoral fueron a hacer un obsequio del esfuerzo de nuestros compañeros, sin costo alguno, de nuestros compañeros que donaron su tiempo para entregar una serie de elementos que les son muy interesantes al Ministerio de Salud Pública. Entregamos 1.500 mascarillas de tela, 200 portazueros y 200 mesitas plegables. Si podemos ver el video. Profundamente agradecido porque además, si bien es una iniciativa que está auspiciada seguramente por los señores ministros, por el señor administrador, parte genuinamente de los trabajadores de la justicia electoral, ¿verdad? Estamos ahí, estuvimos departiendo un poquitito con las costureras, con la gente que hace los trabajos en metal, y realmente vimos cómo ellos quieren aportar ese grano de arena y para nosotros es muy conmovedor poder escucharles y saber cómo realmente lo hacen con todo cariño, con todo corazón, y además es un aporte realmente sumamente importante. Estamos hablando de mascarillas de estos portazueros, son 200 portazueros, 200 de estas mesitas plegables, que son elementos que aparentan sencillos, pero que se necesitan y que aportan muchísimo. Juntos hasta aquí hemos logrado realmente resultados muy buenos y juntos debemos mantenernos para poder seguir en esa senda. También quiero simplemente señalar que en esta etapa en la que estamos desescalando las medidas restrictivas es absolutamente fundamental para poder seguir avanzando con la cuarentena inteligente, el poder aferrarnos a lo que nos ha dado ese suceso parcial, ¿verdad? Y eso es mantener las distancias físicas, las medidas de higiene, cuidarnos entre todos para poder seguir avanzando, ¿verdad? También en la justicia electoral, todos los lavamanos que tenemos, toditos fueron hechos acá por nuestros funcionarios de la justicia electoral sin costo alguno.
para la justicia electoral y por lo tanto sin costo alguno para el Estado. Les quiero mostrar también una placa donde ustedes van a visualizar que la justicia electoral contribuyó para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Ministerio de Hacienda, entregando la suma de 171.000 millones de guaraníes que entregamos porque postergamos las elecciones de este año. Y este fue también un esfuerzo de la Dirección Administrativa para aportar esta suma al Ministerio de Salud Pública, que como saben todos ustedes, hicimos grandes esfuerzos para contribuir con el Estado paraguayo para enfrentar esta pandemia que estamos lamentablemente padeciendo todos. Un esfuerzo de la justicia electoral, de los funcionarios, y si podemos ver la placa acá, bueno, esta es la placa que ustedes ven para que tengan una idea de lo que se devolvió. Hay que agregar a esta placa el esfuerzo también de los funcionarios, que un 20% de sus contribuciones, de los beneficios salariales que estaban teniendo, contribuyeron también entregándole al Estado 3 meses de estos beneficios adicionales a los salarios, a fin de contribuir también con este esfuerzo que hace todo el país para llevar adelante, para sobrellevar esta pandemia que estamos padeciendo. Igualmente me gustaría mostrarles una placa del gran esfuerzo que están haciendo todos nuestros funcionarios, porque donde hay un distrito por ley, nosotros tenemos que tener una oficina distrital. ¿Para qué? Y para organizar elecciones en estos municipios, como ahora vamos a tener elecciones el año que viene en todos los municipios del país. Y estas jefaturas distritales prestan un gran servicio por la sencilla razón de que no solo organizan elecciones, prácticamente tenemos 2 elecciones por día con las organizaciones intermedias. En este momento no, por la pandemia, ¿verdad? Pero normalmente, en tiempos normales, tenemos 2 elecciones por día con todas las organizaciones intermedias. No se trata solamente de elecciones presidenciales o de elecciones municipales, como habitualmente los medios de comunicación se hacen eco de estas elecciones. Sin embargo, lo que no se ve son estas organizaciones intermedias que les asistimos a las organizaciones intermedias a nivel país. Y son estas organizaciones intermedias muy importantes porque allí se dan los primeros pasos para la democracia, en el sentido que le decimos a estas organizaciones, que son organizaciones vecinales para saneamiento, para provisión de agua, les decimos cómo hacer las elecciones, que tienen que tener autoridades, que tienen que tener sus autoridades, cómo elegir, y todo es en base a la autogestión. Acá hay una enorme autogestión de nuestros funcionarios, lo que nos pone muy contentos porque nuestros ministros se ven acompañados por nuestros funcionarios con la autogestión. No hay obligación alguna. Quiero mostrarle una siguiente placa, un video donde ustedes van a poder apreciar que nuestros funcionarios en cada jefatura distrital de todo el país lo que están haciendo para cumplir con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Podemos pasar? Allí ustedes van a ver entonces, en todos los distritos del país está sucediendo esto que ustedes están viendo. Gente que pone su tiempo, su esfuerzo, su creatividad para aquellas personas, aquellos ciudadanos que se acercan a las oficinas distritales, tener estas normas que ustedes pueden apreciar allí, lo que nos pone muy contentos porque significa que nuestros funcionarios están compenetrados con nuestros ministros, con nuestras autoridades y con el servicio que prestamos a toda la comunidad. Esto les quería mencionar. Y también mencionarle que paralelamente nosotros en esta pandemia prácticamente no hemos parado un minuto. A pesar de la pandemia y respetando las normas, estamos llevando a cabo capacitaciones nacionales. Elegimos a 13 de los mejores funcionarios nuestros y les capacitamos sobre el desbloqueo, sobre el voto electrónico y sobre lo secuencial, ¿verdad?
el voto secuencial, sobre estos 3 aspectos. Estos 13 funcionarios a su vez toman otros 10 funcionarios, cada uno de ellos, lo cual hace 130 funcionarios a quienes capacitamos, siempre de modo virtual, ¿verdad? Sin la presencia física, de esa manera. Y estos 130 funcionarios luego, cada uno de ellos va a volver a tomar otros 10 funcionarios de tal manera a ir reproduciendo en cascada cómo es el voto secuencial, cuál es el voto electrónico y en qué consiste el desbloqueo. Así para cubrir todo el país y de tal manera que cuando la pandemia superemos, que espero que vayamos a superar, entonces el país ya va a estar enterado de cómo se hace, porque los funcionarios distritales lo que hacen a su vez es enseñar a la ciudadanía. Quiero mencionarle finalmente algo. Tenemos un simulador que es una joya de la justicia electoral. Ustedes entran en simulador.tsje.gov.py Paraguay y van a tener allí en sus teléfonos, en los teléfonos van a tener cómo se hace el proceso de votación, cómo se vota electrónicamente, cuál es el software que hemos diseñado. Quiere decir que en cualquier orden del día, cualquier ciudadano del país simplemente ingresa a este lugar que les digo, simulador.tsje.gov.py y allí puede ver las veces que quiera, visualizar de tal manera que cuando lleguemos a las votaciones y tengamos las máquinas de votación, nadie pueda dudar sobre los pasos que tiene que dar. Este es un gran esfuerzo que se ha hecho con nuestros técnicos de la justicia electoral. Por eso les quiero decir que estamos muy satisfechos con nuestros ministros porque constantemente están apoyando este esfuerzo, con nuestros funcionarios porque ustedes vieron estos ejemplos de cómo donan su tiempo, su esfuerzo y su creatividad a fin de respetar las normas sanitarias. Y por eso podemos decir con orgullo, creo yo por lo menos estoy muy orgulloso de estar en la justicia electoral, de ser funcionario público, porque acá interpretamos el funcionario público como un servidor de la comunidad. Somos servidores y estamos a las órdenes de ustedes. Por eso podemos decir los de la justicia electoral que somos equipo, somos exitosos, somos justicia electoral. Muy buenas noches, un saludo muy especial a toda la gente que en este momento está conectado por Facebook. ¿Y qué es lo que hoy vamos a tratar? A tratar en especial que es el voto secuencial, cómo va a funcionar, cuál es el método, cuál es el sistema, cómo va a ser en el día de las elecciones, en este caso elecciones municipales que más pronto está llegando, pero es un nuevo método en el cual queremos organizar mejor. Permítame brevemente historiar un poquito de lo que es la justicia electoral. En 1992, el día 20 de junio, con la sanción y promulgación de la nueva Constitución de la República del Paraguay, la nueva Constitución ha dedicado 3 artículos a la justicia electoral. Luego, después de las elecciones generales de 1993, se ha conformado una comisión electoral en el cual se tenía que reglamentar la misión, la función y las atribuciones de la justicia electoral, en el cual se han dictado 5 organismos principales de esta nueva institución en aquel entonces, más un organismo auxiliar. ¿Cuáles son esos organismos principales de la justicia electoral? Que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, órgano rector de todo lo que es el tema autoridad suprema del punto de vista electoral en la República. Luego están los tribunales electorales jurisdiccionales, los juzgados electorales, la Fiscalía Electoral, la Dirección del Registro Electoral y como órgano auxiliar que son la Junta Cívica constituida para cada elección 60 días antes y extinguida 30 días posterior. Una vez sancionada en 1995 con la Ley 635, esta reglamentación de la institución justicia electoral,
se ha instalado la justicia electoral paraguaya, que este mes de julio, va a cumplir de la existencia 25 años. Es decir, que vamos a consistir en la institución de justicia electoral 25 años. Desde aquel entonces se ha nuevamente estudiado lo que es el Código Electoral paraguayo, y en 1996 se ha dictado el nuevo Código Electoral paraguayo, que es la Ley 834/96, que establece todo el sistema electoral paraguayo, pero fundado principalmente ¿en qué? Fundado en el voto secreto, universal, personal e intransferible, y el escrutinio público y fiscalizado. De ahí que los miembros de la mesa receptora de voto, que es el agente principal de un día electoral, de la jornada electoral, cumplen una misión otorgada por el Estado paraguayo a través de la justicia electoral, por medio de los juzgados electorales, de representar esa voluntad, de estar custodiando esa voluntad y transmitirlo a la ciudadanía en un escrutinio público y fiscalizado. Entonces, ¿qué son los miembros de mesa receptora de votos según la Ley 834/96, que hasta hoy día, en estos 25 años, ni una coma de la ley se ha cambiado en cuanto a lo que es la autoridad, la misión, la función, la designación por medio de quién? La ley nos habla en su artículo 175 de la Ley 834/96, habla que los miembros de mesa receptora de votos actuarán con entera independencia de toda autoridad y no obedecerán orden alguna que le impidan el ejercicio de sus funciones. De ahí que la mesa receptora de votos, los miembros de la mesa receptora de votos en ese día gozan de inmunidad. Es decir, que la fuerza de seguridad y todo lo que corresponde a la misión y a su función no está subordinado a nadie. Es decir, puede dar orden en el caso que le impida el legítimo derecho de sus funciones en cuanto a lo que corresponde a las mesas receptoras de votos. Tiene una autoridad absoluta, razón por la cual nosotros vemos que los miembros de la mesa receptora de votos tienen una autoridad y una misión y una función que le otorga la ley. En cuanto a ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué tipo de personas son los que deben ocupar las mesas receptoras de votos? En primer requisito fundamental debe ser elector y residir en el distrito electoral correspondiente. Muchos preguntan, uno puede ser en unas elecciones nacionales elector de Ciudad del Este e ir a ser en Hernandaria miembro de mesa receptora de votos. No, ¿verdad? Categórico, debe ser elector y residir en el distrito electoral. El segundo requisito es saber leer y escribir, ¿verdad? En primer lugar, tiene que saber escribir y leer perfectamente, porque el que le otorga la función en ese día escribe mucho, firma mucho y tiene que ser atento a la función que debe cumplir. En tercer lugar, debe ser de notoria buena conducta y no ser candidato a esa elección. ¿El por qué no ser candidato a esa elección? Porque la mesa receptora o el miembro de mesa receptora de voto tiene que actuar con entera autonomía, ¿verdad? ¿Cuál es su autonomía? Que no debe depender de nadie. Y si es candidato, ¿verdad?, está dependiendo de sus intereses particulares a través de un partido o un movimiento que lo representa. Razón por la cual está prohibido ser candidato o ser miembro de mesa receptora de voto para un candidato. En cuanto a lo que corresponde, ¿quiénes lo designan? También esta parte me gustaría un poquito, en aquel entonces, en 1995, cuando se estudió, hubieron tres propuestas principales, quienes pueden integrar la mesa receptora de voto. Y recuerdo en aquel entonces, con los técnicos, más el Congreso Nacional, la comisión integrada por senadores y diputados, se ha discutido que podían ser miembros de mesa receptora de voto, por ejemplo, los funcionarios públicos. No hubo consenso sobre esa posibilidad. Hubo otra propuesta que sean los docentes. Tampoco hubo consenso.
¿Y en dónde se logró el consenso para que sean integrantes de las mesas receptoras de voto? En el Paraguay encontramos en aquel entonces que de cada 100 electores paraguayos, 80 estaban afiliados a un partido político. En aquel entonces no había muchos partidos políticos, había nada más que 6 partidos políticos reconocidos, la gran mayoría ha tenido su representante en el Congreso Nacional. Entonces se estableció y se consensuó que las mesas receptoras de voto, en primer lugar, deben estar integrados por 3 miembros titulares y 3 suplentes, y deben ser designados a más tardar 15 días antes de las elecciones previstas, con los candidatos o entre los candidatos propuestos por los partidos políticos con mayor número de bancas en el Congreso Nacional. Esa es la que hasta hoy está vigente esta ley. Se ha hecho esta elección en el año 2018 y ya probablemente también se estaría haciendo con esta misma ley las elecciones municipales el año que viene, el 2021. Pero también habla la ley a fin de dar 3 posibilidades. En el caso que los partidos políticos no presenten todos los candidatos y no se llenen la posibilidad de ser de los otros, pueden estar también, por lo menos en el caso que no haya más candidatos, puede estar más de un partido, o sea que más miembros de un mismo partido, de un mismo signo. También habla si los candidatos propuestos no fueran insuficientes para llenar los cargos o no reuniesen los requisitos necesarios, los integrantes que faltaren serán sorteados entre los candidatos propuestos por los demás partidos y movimientos que presentan candidatos a esa elección. Y si no se diera esa posibilidad, también se hará por sorteo entre los demás partidos políticos representados. Entonces existen 3 posibilidades previas. ¿Cuáles son esas 3 posibilidades previas? ¿Por qué hablamos de previa todavía? Porque al hablar de previa es ante el juez electoral de cada circunscripción de la República. Y una vez designados estos 3 miembros, la ley habla de que entre ellos se sorteará quién va a ser el presidente y los 2 vocales siguientes. Mucho también nos habla cuando hablamos vocal 1, vocal 2, quién es el 1 y el 2, y de acuerdo a la resolución dictada por el juez electoral, es el vocal 1, el vocal 2 después del sorteo del presidente de la mesa receptora de voto. Producida esa designación, se le informa. Muchos dicen, ¿y el por qué a mí no me avisaron que voy a hacer? La ley habla de designar a propuesta de. Es decir que, en primer lugar, debe reunir algún requisito, ser elector, saber leer y escribir, ser notoria de buena conducta. Por lo tanto, quienes le da la confianza para integrar esa mesa receptora de votos en ese momento son los partidos políticos o los candidatos quien le propone al juez para que sea designado. Esto hay que tener en cuenta, una vez aprobada, debe ser notificado y también convocado por lo menos con 8 días de antelación y convocada 3 días antes a fin de que vayan a la Junta Cívica y a recibir las instrucciones correspondientes. Es importante destacar el porqué de carácter obligatorio e irrenunciable para ser miembro de mesa receptora de voto, porque la ciudadanía se adquiere, para el derecho del sufragio, se adquiere con la inscripción en el registro cívico permanente. Y hoy día, todos aquellos ciudadanos que cumplan 18 años o vaya a cumplirlo inmediatamente un día antes de las elecciones, están o van a estar habilitados a votar. Entonces, una vez designado y notificado, solo pueden admitirse 4 causales de excusación de no poder asistir. En primer lugar, puede causarle la imposibilidad de participar como miembro de mesa receptora de voto. Primero es grave impedimento físico comprobado, puede ser un accidente, puede tener un impedimento físico anterior, etc. Segundo, puede ser por posibilidad o necesidad de ausentarse del país en el tiempo en que debe desempeñar el cargo, tener más de 65 años y no estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Cuando uno no está en el ejercicio del derecho ciudadano, muchos se preguntan, ¿en qué caso yo no puedo ser elector? Y bueno, la ley habla
el no poder ejercer el derecho ciudadano, por ejemplo, es entrar preso un día antes de las elecciones. Otra imposibilidad sería la condena por A o B motivo, puede ser de carácter con prisión o con prisión domiciliaria, o por algunas causales, ¿verdad?, que la ley establece. Dentro de ese mismo espíritu, también es importante destacar que una vez ya aprobado los locales de votación, también debe ser notificado a los miembros de las mesas receptoras de voto, en qué lugar, dónde va a actuar, cómo es la Junta Cívica, debe notificar a las instituciones en donde va a funcionar, los locales de votación, que tiene que ser de carácter fundamentalmente público, es lo que establece la ley, y los locales, todos los deben colaborar para el buen funcionamiento de los locales de votación donde va a estar. Es importante destacar también que estos miembros de mesas receptoras de voto, 3 días antes de la celebración de los comicios, los integrantes deberán concurrir, como les estuve diciendo, ante la Junta Cívica para recibir instrucciones para el correcto ejercicio de sus funciones y esclarecer las cuestiones de dudosa que pudieran suscitarse durante el desarrollo del acto comicial. En este momento, en mi desarrollo, me gustaría hacer una pequeña pausa porque veo que hay algunas consultas referentes a esto. Es importante porque estas explicaciones primeras, luego para entrar lo que es el voto secuencial, porque es importante conocer los deberes, derechos y funciones de los miembros de la mesa receptora de voto para entender el por qué la justicia electoral quiere mejorar la labor y el trabajo de la gente y de los electores y ciudadanos para que puedan acceder y poder ejercer su derecho al sufragio lo más rápido posible. Dice qué autoridad tienen los apoderados sobre los miembros de la mesa receptora de voto. Hay que partir de la base que los apoderados son representantes de los partidos, de las candidaturas. Ellos pueden acceder libremente al local de votación, realizar sus reclamos, hacer sentar en acta, pero no tienen ni una sola autoridad sobre los miembros de la mesa receptora de voto. Como le estuvimos diciendo, en el artículo 175 establece claramente que no obedecerán orden alguno y es autoridad absoluta en su mesa. Es más, si es que la mesa se siente impedido en el libre ejercicio de sus funciones, tiene la autoridad de expulsarle a cualquiera que impida la función que está ejerciendo. ¿Qué grado de instrucción deben tener los miembros de mesa receptora de voto? Algunos de los participantes. En cuanto a lo que dice grado de instrucción, la ley establece solamente que deben saber leer y escribir, pero generalmente y hoy día se busca los mejores a fin de que pueda ejercer bien la misión y la función, y más todavía que luego vamos a pasar a explicar lo que es el voto electrónico, el escrutinio informatizado, o sea que una serie de situaciones que vamos a tener. Es muy importante que los miembros de mesa receptora de voto sean los más instruidos que propongan los partidos o que propongan para que pueda ejercer esa función importante que va a tener en el día de las elecciones. ¿Por qué los partidos políticos proponen a los miembros de mesa receptora de voto? También ya he explicado, desde el año 1996 hasta hoy día no ha cambiado, no se ha cambiado ni una coma de lo que el sistema de la proposición de los miembros de mesa receptora de voto, razón por la cual los partidos políticos con representación parlamentaria están en primer lugar. En segundo lugar, todos aquellos que presentan candidatos también pueden presentar candidatos a miembros de mesa receptora de voto. Y hasta hoy esa es la que prevalece y es la que también da funcionalidad al sistema electoral paraguayo. ¿El por qué da una funcionalidad al sistema electoral paraguayo con la proposición? Porque también los partidos políticos son los que apoyan y ayudan a la justicia electoral desde el punto de vista logístico a acercarle en el día de las elecciones lo más temprano posible, porque hay que tener en cuenta en el caso de ausencia tanto el titular del suplente, la Junta Cívica es la que arbitra la Constitución con cualquier elector.
Entonces, los partidos, al no querer perder su espacio, al no querer perder su oportunidad de que forme parte sus miembros de mesa receptora de voto, apoyan, ¿verdad?, para el buen comienzo. Por eso que en el Paraguay es importante esto, reconocer que es uno de los pocos países de América, hay que tener en cuenta, uno de los pocos países, o uno de los países de América con orgullo podemos decir que el 95% de las mesas receptoras de voto funcionan desde las 7 de la mañana, gracias al apoyo que tenemos por parte de los sectores a fin de que se constituya, funcione y que la gente a las 7 de la mañana ya esté empezando a votar. En otros países donde hemos sido partícipes de las elecciones, muchos inclusive no se habilitan por falta de miembros de mesa, ¿verdad?, porque tienen otro sistema de integración que no me gustaría en este momento informar, ¿verdad? También para más adelante podemos hacer un otro foro, ¿verdad?, de ese derecho comparado y que podemos dar las explicaciones correspondientes. Pero esa es la razón por el cual, porque está establecido en la ley, está establecido que fue la mejor forma de integrar las mesas receptoras de voto, si bien es de origen político la presentación de los miembros de mesa receptora de voto, ellos representan al Estado paraguayo por medio de la justicia electoral para recibir y recepcionar la voluntad de cada ciudadano en el día de las elecciones. Los partidos políticos tienen la oportunidad, tanto y los participantes, de poner, en Paraguay le llamamos nosotros veedores, para que puedan custodiar el buen desempeño de la misión y de la función de estas autoridades. ¿Cuáles son las obligaciones de los miembros de mesa? En primer lugar, la ley nos habla de exhibir credenciales, comprobar la autenticidad de las credenciales de los veedores, instalar la mesa receptora de voto, colaborar, elaborar y firmar las actas. O sea que todo esto se cumple ya en el día de las elecciones, colocar en lugar visible los carteles, verificar el recinto reservado, si reúne las condiciones. En Paraguay nosotros le llamamos a esto cuarto oscuro, que reúne las condiciones de garantía para el secreto del voto, decidir en el acto las reclamaciones, mantener el orden en el recinto del sufragio y, en su caso, recurrir a la policía. ¿Quién es el que tiene autoridad ese día para ordenar, en este caso, a las fuerzas públicas? La mesa receptora de voto, quien administra al presidente en este caso, que debe mantener el orden y, en su caso, recurrir a la policía para expulsar, ¿verdad?, y sin perjuicio a las sanciones a toda persona que está en estado de ebriedad, porte arma o pretenda destruir material electoral, coaccionar, sobornar a los sufragantes, faltar respeto a los miembros de mesa o que realice cualquier acto hecho que viole la libertad y la pureza y la garantía del sufragio. Con este esquema, que el organismo auxiliar fundamental de la justicia electoral para la pureza del sufragio, del voto de los ciudadanos y la garantía que tiene que dar los miembros de la mesa receptora de voto, es la que también garantiza el buen resultado de unas elecciones libres y transparentes. También una de las funciones que tienen los miembros de mesa receptora de voto es vigilar que los votantes depositen sus respectivos en las urnas correspondientes, marcar con tinta indeleble el dedo, hacer constar las actas correspondientes a la protesta de los apoderados de los partidos, movimientos, partidos, alianzas y practicar el escrutinio. Como le estoy diciendo, la misión principal de la ley electoral, o en este caso del sistema electoral paraguayo, es mantener el secreto del voto y el escrutinio público y fiscalizado, y eso debe garantizar los miembros de mesa. También le está prohibido a los miembros de mesa rechazar el voto a toda persona que porte en su cédula, recibir el voto de personas que no conste en el padrón, consentir que los apoderados y veedores de los partidos realicen propaganda dentro del recinto electoral, influir de alguna manera la voluntad del elector y realizar escrutinio fuera del recinto electoral. En el Paraguay nosotros estamos acostumbrados de que el escrutinio se practique exactamente en el lugar donde se instaló la mesa receptora de voto. Razón por la cual vamos a estar observando más adelante, por ejemplo, con la máquina de votación electrónica, una vez culminado el proceso de la votación, debe traer en la mesa de votación donde se ha practicado el sufragio
a fin de hacer el escrutinio público y fiscalizado. Los integrantes de la mesa receptora de voto tienen una carga pública, es una función pública, razón por la cual goza de inmunidad en el acto electoral y no podrán ser detenidos ni molestados por ninguna autoridad de denominada flagrancia por la Comisión de Delito de Acción Penal Pública. Durante el desarrollo del acto comicial, la justicia electoral está obligado, de acuerdo al artículo 192 de la ley 834, a proveerle de alimentos y bebidas sin alcohol, son los derechos, deberes y obligaciones. Y en el día de la elección, por supuesto, debe estar antes de las 6 de la mañana, reunirse con los vocales, y si el presidente de alguno de los vocales no acudiere, lo sustituirá el suplente. Y en el caso de que no asistan ninguno de los el suplente o el titular, la Junta Cívica arbitra la integración de las mesas receptoras de votos. ¿Qué son las juntas cívicas? Y es el organismo auxiliar de la justicia electoral que se encarga a organizar conjuntamente las elecciones con la justicia electoral. A las 6:30 se extienden las actas y en el Paraguay no habla la ley qué hora exactamente debe comenzar la votación propiamente dicha. Pero por razones de culturales y también por reglamentación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, como en el Paraguay comienza a las 7 de la mañana la votación, o en este caso el acto del sufragio del ciudadano. Una vez integrada la mesa, es exclusiva ya responsabilidad de mantener el orden, asegurar la libertad de los electores, verifica la entrada del local y mantener siempre el accesible a las personas que tienen derecho a entrar en él, y las fuerzas policiales destinadas a proteger los locales de votación prestará lo mismo dentro y fuera de los locales con el auxilio que estos requieran para los miembros de mesas receptoras de voto. En caso de la suspensión, eso es importante. ¿Quién es el que tiene autoridad de suspender una elección? La autoridad quien tiene de suspender una elección es quien la ha convocado. En este caso, si es unas elecciones municipales, unas elecciones nacionales, quien tiene autoridad de suspender es el Tribunal Superior de Justicia Electoral quien la ha convocado. Pero por razones de fuerza mayor, ya sea por catástrofe o violencia, también en este caso la mesa receptora de voto tiene la autoridad de suspender las elecciones, pero en esto no influye ni un resultado, o no debe haber conteo, ni tampoco debe influir ningún resultado de esa mesa, porque como es, no puede, no puede, si no puede continuar, informa a la Junta Cívica y no sirve esa mesa receptora, siempre y cuando la suspensión no fuera superior a 1 hora. En el caso de que reanude el proceso de la votación, tiene que alargarse cuánto tiempo hubiera estado suspendida la mesa receptora de voto. En caso de suspensión definitiva, como lo estuve diciendo, no se tendrán en cuenta los votos emitidos ni se procederá al escrutinio, debiendo los integrantes de mesa proceder a la destrucción de los votos que se hayan depositado. Eso está escrito en el artículo 215. Y toda esta misión y función, derechos y obligaciones de la mesa receptora de voto es importante entender, comprender, de tal forma a demostrar cómo la justicia electoral pretende organizar las elecciones, si es posible, a partir de las próximas internas de los partidos políticos. Nosotros le vamos, como institución, le vamos a proponer, porque es la manera mejor ordenada de los partidos políticos para cualquier elección, cuál es el sistema que nosotros denominamos voto secuencial. Pero hay que tener en cuenta con la ley 6318, aprobada en el año pasado, en el año 2000, que reformó la ley 834,
le autoriza al Tribunal Superior de Justicia Electoral a arbitrar los medios necesarios para la eficiente implementación del sistema de votación y escrutinio establecido en la presente ley. Y muchas veces, por cultura, se hacen las cosas. Y otras veces tenemos que rediseñar una arquitectura diferente para una eficiencia. Entonces, esta nueva ley nos obliga a dos cosas principales. ¿Cuál es o qué es lo que nos obliga a esta nueva ley? En primer lugar, es el desbloqueo. El desbloqueo, con el desbloqueo, el ciudadano ya va a dejar de votar directo al partido. Debe votarle al candidato del partido. Razón por la cual debe elegir al candidato y no ya directamente al partido. Segundo tema, nos obliga esta ley, esta nueva ley, de utilizar el sistema del voto electrónico con las máquinas que expida, en primer lugar, el voto del ciudadano, y la misma máquina debe hacer el escrutinio público y fiscalizado. Por eso es que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, al disponer el sistema del voto electrónico, incluido que expida la versión impresa del voto emitido por el elector, que obviamente es firmado por la autoridad de mesa, deberán depositar en las urnas convencionales. ¿Qué sucede con esto? Con este nuevo sistema va a tener más tiempo el ciudadano al elegir, o sea que el método del sufragio. El método del sufragio, que es el acto en sí del proceso, y el voto se convierte en la parte física en donde el ciudadano elige a través del boletín de voto o, pueda elegir su preferencia. Para ese efecto, nosotros le estamos proponiendo a la ciudadanía, en este caso a los partidos, el sistema del voto secuencial, en el que altera un poquito el orden tradicional, porque ninguna ley dice que el presidente de mesa tiene que sentarse en el medio, ¿verdad? La tradición no me dice eso, dice la cultura, ¿verdad? Entonces, hoy día, ¿qué es lo que queremos cambiar como justicia electoral? En primer lugar, que el vocal 1 esté en un extremo, el vocal 2 esté en el medio y el presidente en otro extremo, hacia donde está ubicado el cuarto oscuro, y en ese cuarto oscuro va a estar la máquina de votación electrónica. Entonces, ¿dónde se acredita el ciudadano, el elector? Se acredita con su cédula de identidad ante el vocal número 1. El vocal número 1 procede a verificar si el ciudadano figura en el padrón de mesa, y una vez que lo ubica a ese ciudadano en su padrón a través de su cédula, toma el boletín de voto, firma al dorso, porque hay que tener en cuenta que vamos a utilizar con el sistema del voto electrónico, vamos a utilizar boletín de voto único. Al utilizar boletín de voto único, toma el boletín de voto, firma al dorso, le pasa al vocal número 2, con su cédula de identidad, le pasa el boletín de voto firmado, el vocal número 2 verifica en su padrón la calidad de ese elector, firma y le presenta o le entrega al ciudadano el boletín de voto, le pasa al presidente de mesa la cédula de identidad. El elector pasa al cuarto oscuro, encuentra la máquina electrónica, después vamos a ver eso, ya le adelanto, ¿verdad? Que vamos a ver en un video todos estos procedimientos a fin de que podamos entender mejor. Esto voy a hacer la parte teórica, después vamos a hacer la parte práctica que pueda ser entendida. Una vez que, mientras que el ciudadano habilitado entra al cuarto oscuro, ya se acerca el segundo elector. El segundo elector ya se acredita, pasa con el vocal 1, pasa al vocal 1, al vocal 2, y espera que el que pasó al cuarto oscuro vote todo, salga y deposite su voto ante el presidente informa a los dos vocales que el ciudadano ya votó, pone por las actas donde está su nombre, la palabra votó, y con eso retira su cédula de identidad y su certificado de votación y cumplió pero mientras va
va fluyendo todo el resto. En el momento en el elector pasa frente al vocal 2, ahora entra el elector 2, pasa a la mesa e inicia el trámite ante el vocal 1, como estamos viendo en este gráfico. Se dan cuenta, el elector 1 se identifica ante el vocal 1. Una vez identificado al vocal 1, pasa al vocal 2. El vocal 2 firma los boletines, el boletín de voto, le entrega al ciudadano, el ciudadano pasa al cuarto oscuro. Ahí está, el ciudadano pasa al cuarto oscuro, el elector 2 pasa al vocal 2, espera que vote todo el primer elector, ya está esperando, y el elector 3 ya se va acreditando, y así sucesivamente, a fin de hacer un fluido permanente para evitar las largas colas, para que sea más ordenado, para que sea más eficiente, para que el presidente pueda controlar mejor. Entonces el presidente de mesa lo que hace en este caso es arbitrar y administrar todo el proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que mira la cédula, verifica, lo habilita, vota el ciudadano y le entrega la cédula finalmente. Vamos a irnos a algunas preguntas, si hay me gustaría, dice, saber más sobre los miembros de mesa sustituido o suplente si no asisten los titulares y suplentes de la mesa. Como le estuvimos diciendo, en este caso arbitra ya el representante o el delegado de la Junta Cívica. Y quienes pueden ser miembros de mesa, y como lo dijimos en primer lugar, tienen que ser elector, mayor de 18 años por supuesto, saber leer y escribir, y tiene que estar habilitado ya en ese local de votación. Después habla, creo que es una pregunta interesante que vamos a después informar mejor, pero ya le voy a adelantar. Dice, ¿cuántos soportes técnicos dispondrá cada local de votación en caso de inconveniente con la máquina de votación? Nuestra propuesta, en este caso al Tribunal Superior de Justicia Electoral como comisión técnica, es que mínimo debe haber un soporte técnico por cada 5 mesas. ¿El por qué? Porque el soporte técnico es lo que va a asistirle, ¿verdad?, con la máquina de votación a las mesas receptoras de voto en caso, tanto para la apertura, tanto para el proceso en el caso de alguna inconveniencia, el proceso de cierre, el proceso de escrutinio, ¿verdad?, es la que debe habilitar con el presidente de mesa las máquinas de votación electrónico. Después habla, dice, me gustaría saber más sobre los miembros de mesa. ¿Quién va a habilitar la máquina de mesa? Creo ya está respondida con la anterior. Para habilitar a un elector, ¿intervienen los miembros de mesa? No. Como estaban viendo la vez pasada en el foro anterior, la mesa receptora de voto o los miembros de las mesas receptoras de voto en ningún caso interviene para que el elector vote. ¿Cuánto tiempo se ahorra con este sistema de voto? Hay que tener en cuenta que con este sistema de voto nosotros hemos realizado oficialmente aquí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral las pruebas funcionales de la máquina de votación que estamos adquiriendo para todas estas elecciones. Y unas elecciones, intendente, junta municipal, vota todo en 23 segundos el que más rápido vota. El que más despacio vota en 48 segundos. Pero también hemos hecho la prueba de funcionalidad con las personas invidente, que tiene discapacidad visual, y el invidente o el que tiene discapacidad visual vota aproximadamente, le dura 1 minuto 20 segundos, 1 minuto 40 segundos su posibilidad de votar. Ahora bien, no hay que confundir voto con sufragio, porque ¿qué es lo que es sufragio? Sufragio es el acto, desde el momento que el ciudadano presenta su cédula de identidad hasta entintarse su dedo y recibir el certificado de votación. Ese es el acto del sufragio. El voto en sí dura 23 a 48 segundos para 2 candidaturas, intendente y junta municipal. El sufragio en sí puede durar hasta 3 minutos,
¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos hecho las pruebas correspondientes. Entonces, desde el momento de la presentación hasta el retiro de su cédula puede durar 3 minutos, pero el voto en sí, de ir al cuarto oscuro y votar, elegir, seleccionar, dura el tiempo correspondiente. En la máquina se carga también el padrón o no, dice, la máquina no tiene nada, solamente tiene las fórmulas de los candidatos. Entonces, una vez votado, una vez admitido, una vez retirada el boletín de voto de la máquina de votación, ese voto desaparece, se queda grabado en el chip que emite la máquina o que grabó en la máquina a través de del boletín de voto. ¿Cuánto tiempo se ahorra? Se ahorra mucho con este sistema de voto, eso hay que tener en cuenta. Nosotros vemos que mucho en cuanto a lo que es el escrutinio, es el tiempo más importante. Hay que tener en cuenta que con el sistema tradicional, en algunos casos, en elecciones internas partidarias o en elecciones generales donde hay más de 5 candidaturas, o en la interna partidaria donde hubieron en algunos casos 12 candidaturas, el escrutinio se realizaba hasta las 2, las 3 de la mañana. Con este sistema nosotros vemos, ¿verdad? Y hemos hecho las pruebas de la funcionalidad y el escrutinio no dura más de 1 hora. Entonces, una vez realizado el escrutinio, se ordena la impresión de acta. Esa impresión de acta lleva aproximadamente media hora más, es decir, en 1 hora y media ya prácticamente tenemos todos los resultados de ese local de votación. El voto secuencial se va a usar en la interna y esa es nuestra intención. Nosotros queremos que se vote en forma secuencial. ¿Por qué la secuencialidad? ¿Por qué decimos que es importante? Porque da la posibilidad de ordenar a los electores, ¿verdad? Da la posibilidad de que voten más rápido los electores, da la posibilidad de observar mejor la pureza de las elecciones. Entonces, el sistema secuencial es importante. También es importante destacar que con el sistema del voto secuencial a la vez están haciendo su trámite de la votación propiamente dicho hasta 4 personas, ¿verdad? Como es el vocal 1, mientras le acredita uno, ya pasa al vocal 2 el otro, le entrega el boletín, espera ya otro elector, ¿verdad? Y una vez que suceda esta, ya pasa al cuarto oscuro, el cuarto oscuro viene, o sea que es en forma fluida, permanente. ¿Qué pasa, dice, si un miembro de mesa ya está designado, pero en el día de la elección no puede asistir? Ya sí, es de carácter obligatoria si tiene sanción que el juez debe determinar. Dijimos que el carácter de miembro de mesa es de cumplimiento obligatorio e irrenunciable, y en el caso que no asista, el juez puede sancionarle. Un apoderado puede votar en otra mesa o si no es su distrito. Esto es bastante discutible después de la aprobación de la ley 834, porque hay que tener en cuenta que unas elecciones municipales, un apoderado no puede ir a votar de un distrito a otro. ¿Por qué? Al no ser elector, no tiene derecho a elegir autoridades de una comunidad diferente. Pero tenemos las elecciones departamentales y nacionales. Las elecciones departamentales, un elector del departamento puede ser apoderado, por ejemplo, si es elector de Areguá, puede ser apoderado en Capiatá. Tiene derecho a votar todo, ¿verdad? Porque es del mismo departamento. Pero si es apoderado de Areguá y va a Caacupé, a mi criterio, y no hay una unificación de criterio, por mi criterio, que solamente vote, ¿verdad?, las candidaturas nacionales. Es decir, ¿qué es lo que es la candidatura nacional? Presidente de la República, senadores y Parlasur, que creo que ya se distinguiría para las próximas elecciones. Pero un apoderado en unas elecciones municipales de un distrito a otro no puede votar de un distrito. ¿Cómo son electos? ¿Cuántos miembros de mesa tiene? ¿Cuántos integrantes tiene la Junta Cívica? La ley 635 que establece la misión tiene 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes. En el caso de que haya más locales en una comunidad, caso en Asunción, San Roque, por ejemplo, tiene 40 locales de votación, con 10 miembros no le alcanza el tiempo. Entonces es importante
destacar que con esto no puede cubrir todo, entonces, ¿qué es lo que hace con el juez, con el tribunal electoral o con el juzgado electoral? Designan delegados de la Junta Cívica para los siguientes locales de votación. Muy bien, ahora todas estas explicaciones de la secuencialidad, cómo funciona, nosotros queremos presentarle un pequeño video. Es importante destacar, como estamos en tiempo de pandemia, buscamos toda la fórmula y los métodos de cuidar la integridad de nuestros funcionarios, razón por la cual vamos a tener modo COVID la presentación de de este video, y van a entender o vamos a aprender mejor cómo funciona la secuencialidad, que le voy a ir explicando a medida que se va exponiendo. Ahí se acerca el elector 1 al vocal número 1. ¿Qué es lo que hace el vocal número 1? Busca en el padrón con su cédula, lo ubica, lo marca y pone por un papelito adherido a su cédula su número de orden. Luego toma el boletín de voto, firma y lo pasa al vocal 2. El vocal 2 lo mismo hace, firma el boletín de voto y a la par el vocal número 1 ya lo está convocando al segundo ciudadano. Una vez entregadole al primer ciudadano, el ciudadano pasa al cuarto oscuro. Dentro de ese cuarto oscuro va a encontrar los candidatos, introduce su boleta, va a encontrar los candidatos, va a seleccionar la preferencia y ya el elector 2 está haciendo su gestión ante el vocal número 2. Una vez que verifica el voto, el ciudadano viene junto al presidente. El presidente ya tiene su cédula de identidad, le hace entintar el dedo, le hace votar. Una vez votado, le entrega su cédula y mientras eso, el ciudadano 2 ya está votando en el cuarto oscuro y el ciudadano 3 ya está haciendo su gestión ante el vocal número 1. Entonces, este es el método, el por qué nosotros decimos que el sistema del voto secuencial es un método eficiente organizativamente, porque la justicia electoral se ve comprometido con la ciudadanía en cuanto a lo que es la eficiencia, la rapidez, la transparencia y sobre todo el control mutuo. ¿Por qué el control mutuo? Ahí nosotros vemos 3 personas, esto seguramente van a estar representando a diferentes partidos, a diferentes facciones y van a realizar su trabajo en forma y va a tener la oportunidad del control total. Acá vamos a hacer, de acuerdo a este video, vamos a estar observando algunas cuestiones mucho más de lo que es el voto secuencial. Que es lo que, una vez culminado el proceso de la votación, lo que hacen los miembros de mesa es contabilizar la cantidad de electores, quienes han votado, ordena el presidente de mesa, ordena el retiro de los boletines de las urnas. Una vez que hayan contabilizado el total de boletines de los electores o quienes han votado, ordena el retiro de la máquina de votación. Convierte la máquina de votación en módulo de escrutinio. Pero van a ver ustedes cómo se hace el escrutinio hoy día. En una sola boleta, el presidente lo que hace es cantar lo que establece o lo que dice la boleta. Y a través del chip le da lectura y esa lectura debe dar la máquina en forma virtual como asimismo en forma física. Y va a ir contabilizando. Ahí está dando lectura el presidente de mesa, está dando lectura al voto emitido, ¿verdad? O lo que dice el boletín de voto. Una vez dado lectura, le muestra
a los miembros de mesa como asimismo a los apoderados presentes. Una vez dado lectura, da una muestra y al lado ya va sumando, al lado de la votación ya va sumando la cantidad de votos que obtuvo el partido político, como asimismo la preferencia. Y en este caso, ya una vez culminado el proceso del conteo, ya le pone en el módulo de la impresión de de las actas de escrutinio. Hay que tener en cuenta que se imprime un acta de escrutinio para los votos partidarios y otra acta de escrutinio para los votos preferentes. Esas actas que imprime debe coincidir exactamente con lo que dice la máquina en presencia de todo. Culminada la impresión de las 3 actas del resultado, se imprime el acta o el certificado de transmisión de resultados TREP. Ahí se imprime los certificados de transmisión de resultados, eso debe firmar los miembros de mesa receptora de voto. Una vez firmados los miembros de las mesas receptoras de votos, le entrega a quien corresponda para hacer la transmisión de resultados electorales preliminares TREP. Culminados estos procedimientos, se ordena a la máquina imprimir los certificados de resultados. ¿Qué es lo que se imprime? Los certificados de resultados es para las organizaciones políticas que hayan presentado candidatura en esa comunidad o en el local de votación correspondiente. Y va a haber tantos certificados de resultado para tantos partidos políticos organizaciones políticas que presenten candidatura. Entonces, este es el proceso de escrutinio que se va a hacer en las mesas receptoras de voto. Antes de apagar, de darle el apagado de las máquinas, va a quedar por un tiempo a través de un código QR, de tal forma si algunos apoderados, si algunos interesados quieran grabar con el programa que le va a dar la justicia electoral, ya sea en su celular, a través de tal forma pueda hacer su transmisión, como también pueda constatar en el momento del juzgamiento en las actas o de las actas de resultados ante los tribunales electorales. Es decir, va a tener todos los documentos correspondientes, ¿verdad? Cada apoderado o cada veedor, ¿verdad?, de las mesas receptoras de votos del cual haya participado o haya retirado los certificados de resultados. Supongamos que en un distrito, no sé, Hernandarias, haya 10 partidos políticos que han presentado candidaturas a intendentes y juntas municipales. Entonces, cada partido va a imprimir 10 certificados de resultados y le va a distribuir a cada partido que está en disputa, ¿verdad?, los certificados de resultados para que pueda constatar en el momento del juzgamiento con las actas. Aparte de eso, la justicia electoral, de acuerdo al sistema que vamos a implementar en el día de las elecciones, el sistema de transmisión de resultados electorales también le va a servir como un anexo para ir constatando los resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la justicia electoral, a través de la transmisión de resultados, va a ir ya esa misma noche totalizando los resultados y emitiendo para la ciudadanía y para la gente que quieran informarse. Pero hay que tener en cuenta, siempre que la transmisión de resultados electorales preliminares es de carácter oficioso. ¿Cuáles son los de carácter oficiales? Las actas oficiales que se remiten a los tribunales electorales. Digo tribunales electorales porque hay elecciones municipales para el año que viene. Va a ir para el proceso de juzgamiento. Entonces se juzga con el sobre número 1 en los tribunales electorales, el sobre número 2 va a tener como una contingencia los mismos tribunales y el sobre 3 va a tener los juzgados electorales correspondientes para cualquier eventualidad, también para los casos de contingencia. Bueno, entonces estos son los procesos en que vamos a estar dedicados. Hay que tener en cuenta, muchos consultan, vemos esta placa, esta placa estamos viendo que ahí en el momento del conteo, ¿verdad?, automáticamente ya las máquinas o dentro de la misma máquina va contando los resultados, ¿verdad?, tanto para partidos como para
candidatos. Por ejemplo, el partido A puede tener 3 votos, pero el candidato 1 puede tener un voto, el candidato 2 puede tener un voto, y el candidato número 24 puede tener un voto. El resto de los candidatos todavía no va a aparecer porque no va a tener un solo voto todavía. O sea que los votos contenga los votos correspondientes, pero para el partido sí. Otro tema muy importante con este sistema electoral, o sea, con este sistema que vamos a tener, una vez que dé lectura la máquina de votación, cuando da lectura la máquina de votación al voto emitido o al voto que va a leer al boletín de voto, le muestra en pantalla para quién va a ir o para quién ha ido dirigido ese voto. Y por ejemplo, le tenemos candidato a intendente, tenemos a la lista 500, candidato a junta municipal, le tenemos también a la lista 500 y el orden número 17 y va a aparecer la foto de ambos. ¿Quién es la candidata número 17 y quién es el candidato a intendente? Hay que tener en cuenta que para la candidatura a intendente municipal, como es candidatura única, no hay problema. Pero para la candidatura pluripersonal va a aparecer la foto, el nombre, para quién fue ese voto dirigido en la pantalla. Y a la par, al otro costado, a la izquierda en este caso, ya va a ir sumándole, ¿verdad?, a los candidatos correspondientes y al partido correspondiente en casillas diferentes. Muchos también preguntan, ¿cuántas veces se puede hacer un escrutinio en las máquinas de votación electrónica? Y el escrutinio, una vez convertídose en módulo de escrutinio en la máquina de votación, el escrutinio se hace solamente una vez. En el caso de que se quiera volver a contabilizar un voto ya contabilizado, la máquina le va a poner un stop, boletín repetido. Boletín repetido, ¿qué significa? Que ese boletín la máquina ya leyó. ¿Qué es lo que con esto se pretende o qué es lo que se busca con ese? Evitar el fraude. O sea que, supongamos que en una mesa haya votado 190 personas, entonces tiene que aparecer 190 boletines de voto. No puede jamás puede aparecer 200 boletines o resultados sobre la base de 200 boletines. Clarito. Entonces, al aparecer 190, la máquina va a guardar esos 190 y supongamos que el boletín 1 quiera volver a darle lectura a la máquina ya le va a advertir que ya se leyó. Otro tema importante también, dentro del proceso del escrutinio, la máquina de votación no va a permitir, por ejemplo, de que, agregarle mayor números de votantes versus electores. Es por eso que la máquina de votación, si bien no guarda los padrones, ¿verdad?, una vez que la mesa receptora de voto haya inserto, ¿verdad?, la cantidad de electores que votaron en esa mesa, solamente está habilitado para dar lectura, ¿verdad?, a la cantidad habilitada y nada más. ¿Y quiénes son los que administran ese proceso? Y son los miembros de las mesas receptoras de voto. Si hay alguna consulta referente. ¿Este sistema electoral se podría aumentar la cantidad? Sí, claro que sí. La cantidad de electores por mesa, es más, nosotros le estamos proponiendo ya para las internas de los partidos que sea una cantidad sobre la base de entre 400 electores. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, es más preciso, es importante, y para las elecciones tanto municipales o generales también la justicia electoral ya tiene bien clara la película que queremos hacer sobre la base de 300 electores por mesa. ¿Cómo piensa hacer una elección con el sistema de separación de electores y miembros de mesa? Pues bueno, por el tema de la pandemia, en este momento la justicia electoral todavía no ha dictado una reglamentación referente a eso porque todavía no hemos organizado unas elecciones. Se viene la elección del Consejo de los Abogados para integrar el Consejo de la Magistratura. Nos estamos viendo obligados a hacer una reglamentación. Bueno, prosiguiendo a las consultas que están realizando los participantes, ¿cómo son electos y cuántos miembros tienen los integrantes de la Junta Cívica? La ley establece que tiene que haber 5 titulares y 5 suplentes en la Junta Cívica.
pero muchas veces esta cantidad de titulares y suplentes no alcanza para un distrito electoral o una parroquia. En este caso, el distrito de San Roque, por ejemplo, tiene 40 locales de votación. Entonces, ante esta situación, tanto la Junta Cívica, en comunicación y en coordinación con los jueces electorales y con los tribunales electorales, designan delegados electorales en los locales de votación a fin de que pueda hacer la cobertura tanto en la integración como asimismo para la distribución y el retiro de los materiales electorales. También nos pregunta si el elector demora exageradamente. El presidente de mesa tiene la facultad de llamarle la atención. La ley le permite al presidente de la mesa receptora de voto a llamarle la atención si el elector demora más de 3 minutos en el cuarto oscuro. Entonces le solicita si necesita alguna atención especial, sin romper el proceso o el ejercicio del voto secreto, le hace algunas indicaciones cómo debe hacer a fin de que pueda votar más rápido. ¿Cómo piensan hacer una elección con el sistema de separación de electores y miembros de mesas por el tema del COVID? Y es lo que en este momento estamos analizando. Hay que tener en cuenta que el día 21 de agosto está siendo convocado las elecciones de abogado para integrar el Consejo de la Magistratura. Creo que hay más de 30.000 electores. En este caso como Justicia Electoral somos el organismo responsable de organizar esas elecciones, razón por la cual vamos a buscar la forma de reglamentar, cuidando todas las disposiciones sanitarias para que haya unas elecciones y dentro de todas las posibilidades de hacerlo mejor, sin que ningún solo elector o ningún miembro de mesa esté en peligro su vida o su salud por la pandemia que nos afecta. Las papeletas se guardan después de las elecciones. La ley hoy día nos dice que sí, vamos a guardar las papeletas. Para ese efecto, en cada mesa receptora de voto, aparte de los 3 sobres especiales o los 3 sobres principales que van a contener las actas y los resultados electorales, para el juzgamiento también va a tener un sobre de seguridad especial a fin de que sean resguardadas las papeletas o en este caso los boletines de votos electrónicos utilizados en la mesa receptora de voto. Estamos viendo toda una logística para este procedimiento porque hoy día es de carácter imperativo por medio de la ley que debemos cumplir ese proceso. ¿Qué pasa si una boleta no lleva la firma de un miembro de mesa? Y la ley nos dice, ante la falta de una firma, esa boleta es nula, razón por la cual vamos a tener o buscar la fórmula de cómo contabilizar ese voto, pero también vamos a responsabilizarle a los miembros de mesa receptora de voto en estos casos porque puede suceder una situación no prevista en el sentido de que sí o sí deben firmar los miembros de mesa. En el caso de que solamente firmen 2, la ley nos dice que esa boleta es de carácter nulo. Con este sistema podemos tener votos nulos blancos, claro. Votos blancos es un derecho constitucional y legal que el ciudadano tiene. Primero tiene la obligación de sufragar, pero en el caso que no le quiera elegir a alguien, puede no elegir, razón por la cual no le vota a nadie y el sistema y la máquina va a poner dentro de los caracteres y dentro de las cuadrículas el voto en blanco, entonces debe apretar blanco y no le vota a nadie el ciudadano. Y el nulo ya le estamos informando en qué caso puede ser nulo, razón por la cual vamos a redoblar esfuerzo para el control tanto en las elecciones correspondientes e informándole a los partidos políticos cuáles podrían ser algunas situaciones vulnerables, que en este caso la falta de una firma puede ser anulable ese boletín de voto. Bueno, entonces con esto nosotros como institución Justicia Electoral estamos cerrando este tercer foro. Esperamos que sea de utilidad tanto para la ciudadanía como para los funcionarios de la justicia electoral y como institución rectora de las elecciones en el Paraguay
queremos darle la tranquilidad que estamos trabajando en forma coordinada, en forma eficiente. Vamos a brindarle todas las posibilidades y las comodidades de tal forma que las elecciones previstas para el año 2021 se actúe con la total transparencia, con el mayor de los éxitos y que los candidatos, una vez proclamados los resultados, se sientan con fuerza a fin de que puedan ejercer la función tan importante que es o que son los municipios de la República. Como justicia electoral vamos a mantener el ser fiel custodio de la voluntad popular para el sistema de la democracia paraguaya. Muchas gracias.